vete, pero al menos hay ventanas. Decenas de explosiones en Saratov y Engels, el mayor ataque contra Rusia desde el inicio de la guerra. Por primera vez fue atacada Abjasia. También hubo explosiones en el krai de Krasnodar. Refinerías y fábricas arden tras un fuerte ataque ucraniano en Zaporilla. Limpian los pueblos y capturan trofeos y prisioneros. Otro ataque contra la flota rusa. Barcos hundidos y helicópteros destruidos. Donetsk y Mariupol están al borde de una revuelta debido a las insoportables condiciones de vida. Putin va a sofocar las protestas. Irán ataca a Azerbaiyán, Bakú moviliza tropas y se prepara para entrar en guerra. Irán prepara un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel. En Rusia han lanzado una incubadora donde criarán niños estatales. La alcaldesa de 43 años tuvo relaciones con el amigo de 16 años de su hijo. Ahora se enfrenta a 10 años de prisión. El avión privado de Víctor Yanukovych evacúa a la élite rusa desde Dubái, ganando $350,000 por vuelo. ¿Qué está pasando? Estados Unidos y Polonia están deportando masivamente a refugiados ucranianos. Masacre étnica en Rusia. Inmigrantes y representantes de minorías han declarado la guerra a la élite moscovita. Hola, mi nombre es Katerina Nesterenko y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en este vasto espacio de YouTube. Ya han calificado el ataque a Rusia en la noche del 5 de marzo como el más grande del año. Ardió, estalló y explotó toda la noche en los pantanos. En Saratov y Engels se escucharon hasta 20 explosiones en media hora durante el ataque de drones. Vecinos reportan que por unos 30 minutos, en varias zonas, hubo de 17 a 20 explosiones. También el sistema ruso Pantsir golpeó edificios residenciales. A continuación se muestran algunas tomas que pueden indicar los objetivos de los ataques y los impactos. Al parecer, la llegada a Saratov se produjo a través del sistema energético. Por supuesto, los rusos gritaron de miedo. Los usuarios ucranianos bromean en los comentarios diciendo que no gritamos por la balística como en Rusia, aparentemente por los drones. Vete, pero al menos las ventanas. Debido a los daños en las líneas eléctricas, Saratov y Engels se quedaron sin luz. El gobernador de la región de Saratov, Roman Busarshin, calificó el ataque como el más masivo del año. Pero ellos no están unidos con Saratov y Engels. También, por primera vez en esta guerra, atacaron Abjasia, arrebatada a Georgia. Fueron dos, no sé si misiles o drones, la verdad no lo recuerdo, lo que fuera, pero algo brilló 2 veces, todo normal. Volaba de manera caótica. La ciudad de Armavir, en la región de Krasnodar, no se salvó. El objetivo del ataque eran refinerías, aeródromos y fábricas del complejo militar industrial ruso. De todo corazón les deseamos a los rusos muchas más noches y días ardientes como estos. Dale like a este video si apoyas este sincero deseo ucraniano. Leyendo los comentarios de los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Europa, Kazajistán, Moldavia e incluso desde Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les agradecemos su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban en los comentarios de este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto nosotros continuamos. A continuación, lo más interesante. Las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo una limpieza en la frontera entre las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk. Los analistas de Deep State informan que actualmente continúan los combates activos en el asentamiento de Beresova, donde las fuerzas de defensa intentan limpiar la aldea de la infantería rusa, pero allí el enemigo resiste y ejerce presión constantemente. Mientras que en la zona de Huleipol el enemigo tiene mayor iniciativa, llevando a cabo constantes acciones de asalto con infantería. Mientras tanto, en la dirección de Konstantinovka, los operadores de la unidad Karpati
SIG-49 y OSHB atacan la logística y las comunicaciones de los rusos. Los rusos han perdido 2 ocupantes, 2 furgonetas más, con otros 2 ocupantes, un camión, 3 automóviles y 3 antenas en torres. 5 buques militares rusos resultaron dañados como consecuencia de un ataque de drones benévolos al puerto de Novorossiysk. En el mar Mediterráneo arde un petrolero de la flota en la sombra de Putin. Y en cuanto a la destrucción de aeronaves enemigas, a Ucrania le ayudan con éxito los propios torpes operadores de defensa aérea rusos. Un helicóptero militar fue derribado por fuego amigo en la región de Rostov. Esta es una confirmación directa. Y eso está lejos de todo. Derriba a los tuyos para que los demás tengan miedo. En la noche del 4 de marzo, durante otro ataque con drones en la región de Rostov, la defensa aérea local derribó su propio helicóptero. Mi-8 fue el helicóptero el que explotó. Dejar. Sí, no es aquí a donde vuela. El fuego amigo también fue confirmado por los canales Z. La aeronave resultó dañada durante la operación de la defensa aérea contra los drones ucranianos y la tripulación murió. Posteriormente, tras el ataque de los drones, lamentablemente fue destruida. Nuestra Fuerza Aeroespacial, eterna memoria al combatiente. A fines de enero, en la región de SVO, derribaron un caza ruso Su-34. Su tripulación falleció. El Estado Mayor del Ejército ucraniano confirmó la pérdida del pájaro ruso. En ese momento, los corresponsales militares rusos y los canales informativos decían al unísono que se trataba de un accidente aéreo y que no hubo ningún derribo ni podía haberlo habido. Perdimos nuestro Su-34. Ambos pilotos murieron. La isla de las serpientes, Odessa o Petrit no tienen nada que ver. Los ucranianos empezaron y los nuestros siguieron. No solo en el aire, sino también en el agua. En Novorossiysk, drones dañaron 5 barcos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Drones ucranianos dañaron buques de guerra que estaban en una bahía protegida en el interior del Golfo. Como resultado del ataque, 5 buques de guerra que se encontraban en el puerto resultaron dañados. Uno de ellos sufrió daños adicionales. Probablemente se trata de un dragaminas. Valentín Pikul, Unidad Militar 90921 Novorossiysk. También hay información sobre daños sufridos por los barcos Yeisk y Kasimov. Se sabe de 3 militares fallecidos y 16 heridos. Del puerto de Novorossiysk está lejos y en teoría bien protegido. Pero en realidad los drones ucranianos ya han destruido objetivos militares navales en este puerto más de una vez. Hay una gran concentración de defensa antiaérea y diversos medios de ataque, ametralladoras, aviación, y aún así, los ataques ucranianos logran dejar fuera de servicio a los barcos rusos. Aunque no sean clave, menos flota significa menos posibilidades y menos poder para Rusia en el Mar Negro. En la URSS se llevan a cabo ataques sistemáticos no solo contra objetivos militares, sino también contra la gallina de los huevos de oro. Para el presupuesto del agresor, cerca de la costa de Libia, el buque cisterna de transferencia ruso del llamado Flota en la Sombra de la Federación Rusa, el Arctic Metagas, fue atacado por un dron. El gasero ruso atacado ayer por drones desconocidos en el mar Mediterráneo tiene un problema grave en la sala de máquinas y no puede ser reparado. El Ministerio de Transporte de la Federación Rusa calificó el ataque con dron al petrolero ruso Arctic Metagas en el mar Mediterráneo como un acto de Terrorismo internacional. Si se atacan los tanqueros, ¿no? Los propietarios de estos barcos sufren pérdidas enormes. Los tanqueros suelen ser antiguos, de entre 15 y 25 años, e incluso un pequeño impacto hace que ya no puedan ser utilizados. El propietario del tanquero entra en pánico, pierde dinero y sufre pérdidas. Y esto debería llevarlo a una conclusión lógica. No tiene sentido hacer negocios con la Federación Rusa. Solo desde principios de 2026, las fuerzas de defensa de Ucrania han realizado más de 40 ataques contra objetivos militares
e infraestructuras de petróleo y gas de Rusia. Según el Estado Mayor, en los últimos 3 meses, Rusia ha perdido 5 aviones y 2 helicópteros. Además, se han destruido 3 barcos. Otros 3 han sufrido daños significativos. También se ha destruido un submarino. Una de las tareas de las Fuerzas Armadas de Ucrania es reducir al máximo el potencial ofensivo de la Federación Rusa, tanto en el aire como en el agua. Yo, por mi parte, no dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por lo tanto, os insto a que apoyéis a las Fuerzas Armadas de Ucrania y, si no podéis hacerlo económicamente, escribidles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están mirando. Irán atacó a Azerbaiyán con drones por primera vez. Se sabe que también atacaron con drones Arash 2 de largo alcance. 2. Se sabe que uno de los drones impactó en el edificio de la terminal del aeropuerto en la ciudad de Najicheván y el otro cayó cerca del edificio de una escuela en el pueblo de Shakarabad. Exteriores de Azerbaiyán confirmó el ataque dron y convocó al embajador iraní en protesta. Condenamos enérgicamente estos ataques con drones perpetrados desde el territorio de la República Islámica de Irán, como resultado de los cuales fue dañado el edificio del aeropuerto y 2 civiles resultaron heridos. Este ataque contra el territorio de la República de Azerbaiyán constituye una violación de las normas y principios del derecho internacional y contribuye a aumentar la tensión en la región. Exigimos a la República Islámica de Irán que proporcione una explicación clara sobre este asunto en el plazo más breve posible, lleve a cabo una investigación adecuada y tome una decisión. Es necesario adoptar medidas urgentes para prevenir ataques similares en el futuro. La parte azerbaiyana se reserva el derecho de tomar las medidas de respuesta correspondientes. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró que no han realizado ataques contra Azerbaiyán y que no atacan a países vecinos. Un solo día de guerra con Irán le cuesta al Estado casi $1.000 millones. The Atlantic informa que solo el mantenimiento de 2 portaaviones puede costar alrededor de $13 millones al día. Unos $44 millones más podrían haber costado 1.250 drones kamikaze, a un precio de $35.000 cada uno. El uso de bombarderos estratégicos B-2 Spirit cuesta entre $130.000 y $150.000 por hora de vuelo, y un misil de crucero Tomahawk cuesta alrededor de $2 millones por unidad, mientras que los misiles interceptores del sistema THAAD aproximadamente $12,8 millones cada uno. Además, los periodistas informan que el Pentágono probablemente solicitará $50.000 millones adicionales para la financiación de emergencia de las operaciones militares. Irán amenaza con atacar el reactor nuclear cerca de la ciudad de Dimona, en Israel. Como es sabido, se trata de un centro de investigaciones nucleares ubicado en el desierto de Negev, cerca de Dimona. Según informan periodistas iraníes, citando a un funcionario militar iraní, el ataque al centro de investigaciones nucleares ocurrirá entonces cuando los estados de Israel intenten llevar a cabo un escenario de cambio de régimen en la República Islámica. Si Estados Unidos e Israel siguen en la práctica el escenario de cambio de régimen, nuestros misiles finales y efectivos estarán dirigidos al reactor de Dimona y a toda la infraestructura energética regional. Y ya nos hemos preparado para este escenario, declaró un alto funcionario militar iraní. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué tan real es la amenaza de Irán y la toman en serio? ¿Israel y Estados Unidos? La OTAN podría aplicar el artículo 5 sobre defensa colectiva contra Irán. Al menos esos titulares se difundieron en los medios. Sin embargo, en realidad, ¿qué dijo exactamente Mark Rutte? Vamos a analizarlo. Por un lado, según Rutte, la OTAN no está involucrada directamente en la operación, pero al mismo tiempo añadió que es evidente que los aliados, en esencia, apoyan en gran medida lo que hace el presidente Trump, así como contribuyen a lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región, destruyendo el potencial nuclear de Irán y, por supuesto, su potencial misilístico.
Señaló que los estados europeos comparten la preocupación por las acciones de Teherán, incluidas las amenazas y los intentos de asesinatos relacionados con el régimen iraní. Comentando la situación, el secretario general aseguró que la alianza garantiza la protección de su territorio. Como ejemplo, mencionó el incidente de la amenaza de misiles hacia Turquía, que fue neutralizada por los sistemas de defensa aérea de la alianza. Y ahora viene lo más interesante. Rutte también se pronunció sobre el artículo 5 del Tratado de la OTAN, señalando que la cuestión de su aplicación intencionadamente permanece indefinida. Dijo, cito, por razones de peso, siempre mantendremos la ambigüedad respecto a cuándo se activa el artículo 5. De hecho, Rutte dice que la OTAN defenderá sus territorios, pero aún así califica la aplicación del artículo 5 como una cuestión indefinida. ¿Qué le parece esa falta de certeza? O si se prefiere, esa falta de firmeza. Evacuación de turistas VIP rusos desde Emiratos. Incluso el avión personal del fugitivo Yanukovych está involucrado en la operación. Y en la Duma estatal proponen poner en cuarentena durante 6 meses a las escoltas de élite evacuadas. Los detalles en nuestro reportaje. Mientras tanto, los geranios rusos atacan la infraestructura. Dubái. Miles de rusos quedaron varados en Oriente Medio. Tampoco pueden regresar a casa aquellos que eligieron su ruta entre Europa y Asia a través de los Emiratos Árabes Unidos. Este es un video de turistas en Malé, en las Maldivas. La aerolínea solo atiende a ciudadanos de los EAU. Los rusos se quedan fuera. Solo dejan abordar el vuelo a los residentes de Dubái. Incluso si, como dijeron, quedan asientos libres en el avión, no nos dejarán subir de todas formas. Hoy solo hay un vuelo. Ya llevamos 2 días sin poder salir de aquí. Ayer hubo un vuelo, fue cancelado. Hoy simplemente no nos dejan subir al avión, aunque haya asientos disponibles. Y no nos dicen qué hacer, vivimos por nuestra cuenta. Nadie nos da nada, nos echan del aeropuerto a la calle porque estorbamos el paso. La misma situación ocurre con los turistas en Mauricio. Los rusos hambrientos se quedaron en la calle. Ni siquiera el diplomático local de la embajada pudo ayudar. Una familia rusa atrapada en la isla contó a Mesh que las aerolíneas dejaron de dar vales para alojamiento y comida, incluso a las familias con niños. El representante del consulado ruso que llegó al aeropuerto consiguió un avión para los rusos, pero las autoridades de Mauricio se negaron a abastecer de combustible a los aviones debido a las sanciones. A los viajeros se les aconsejó alquilar alojamiento por su propia cuenta y guardar los recibos, con los cuales tal vez algún día las aerolíneas les reembolsen el dinero. Los rusos claman desde todos los rincones de Oriente, Asia e incluso África. Resulta que tampoco en la ciudad más rica del mundo, donde la concentración de millonarios y multimillonarios es mayor que en Nueva York, desaprovechan la oportunidad de lucrar con su desgracia. Incluso comparando los precios de esta mañana, ahora el precio literalmente se ha duplicado. Quizás no sea en todos los hoteles, pero el hecho sigue siendo el mismo. Sin embargo, no hay habitaciones disponibles en el hotel. Ni siquiera es posible volver a reservar. Por ironía del destino, los Emiratos, que son atacados por el socio estratégico de Rusia, Irán, se han convertido en un puerto seguro para los ciudadanos rusos. Especialmente después de la invasión rusa a Ucrania. Aquí, los portadores de pasaportes con el águila bicéfala trasladaron sus negocios y vivieron cómodamente. En apartamentos de lujo vivían tanto opositores como partidarios de la guerra. Desde el inicio de la guerra, los Emiratos se convirtieron en un refugio premium para la clase acomodada de la sociedad rusa, así como un importante centro de negocios y una herramienta clave para mantener a flote la economía rusa bajo sanciones. Y también como un centro al que se trasladaron negocios para los que era muy importante distanciarse públicamente de esa Rusia de Putin bajo sanciones. Pero aún así, no te alejes mucho de ello. En Dubái, Abu Dhabi y otros emiratos se han abierto jardines de infancia y escuelas en idioma ruso con programas de estudio basados en estándares rusos. Aparecieron clínicas y centros médicos enteros con personal que habla ruso. Y
Ahora Dubái se ha vuelto una jaula de oro. Sin embargo, incluso bajo los bombardeos más intensos con misiles y drones, todavía es posible salir de allí. Aquí el local Public informa sobre un vuelo. Desde el aeropuerto de Fujairah despegó un avión de Fly Dubai, informan los lectores. Cabe destacar que la aerolínea no opera vuelos desde este aeropuerto y en Flight Radar este vuelo no aparece reflejado. Para rescatar a los VIP rusos, se movilizaron jets privados vinculados a Patrushev e incluso al expresidente fugitivo de Ucrania, Yanukovych. Al menos 11 aviones con matrícula rusa despegaron de los aeropuertos de Omán y de los Emiratos Árabes Unidos. Los asientos en estos vuelos se venden a $20,000 cada uno. Incluso los aviones pertenecientes a Roscosmos están ganando dinero con los transportes de oro desde la zona atacada por Irán. Uno de los jets privados Bombardier Global 5000 de la aerolínea Rusjet llegó el 3 de marzo a la ciudad de Al-Fujairah y ese mismo día voló a Moscú este avión alquilado, que anteriormente era utilizado por las familias de funcionarios y oligarcas rusos. En 2022, el hijo del viceprimer ministro Denis Manturov voló varias veces en este avión. Evgeny, junto con su esposa Barbara, hija del empresario y diputado de la Duma estatal Andrei Skach, con sus hermanas. Esto se desprende de una filtración del servicio fronterizo. La familia de Iván Streshinsky, accionista de USM Holding de Alisher Usmanov, también utilizó este mismo avión para sus viajes a Turquía. Quienes no están preocupadas por la guerra en Oriente Medio son las escorts rusas. Nunca antes tantos hombres habían escrito de golpe. En este periodo es temporada baja, pero ahora se lanzaron todos de repente. En cuanto empezó toda esta historia con los incendios, las sirenas, los bombardeos, en fin, apenas cae la noche, todo comienza de inmediato. En los primeros días, cuando los misiles empezaron a explotar sobre los Emiratos, las trabajadoras del Frente de Dubái llevaron a cabo una campaña informativa en sus redes sociales. Al parecer, esa postura poco patriótica de las rusas no solo ofendió a Putin. El diputado Milonov pidió que al regresar a la patria se les recuerde a las chicas sobre los valores tradicionales. Las prostitutas, las dolientes deben ser recibidas por separado y enviadas a una zona de cuarentena especial. Se puede organizar en algún lugar de la región turística del Krai de Krasnoyarsk, por ejemplo, en las islas del archipiélago de Novosibirsk, donde durante medio año estas ciudadanas y ciudadanos también, realizando trabajo físico activo, trabajo físico constructivo, podrán ser examinados y purificarse de la inmundicia adquirida en ciertos refugios de camellos dubaitíes, y de este modo podrán regresar a nosotros, a la sociedad, como personas normales y no como eso, como todos esos con minifaldas y escotes, por miles de euros la noche. Por supuesto, la chusma de Dubái de ese tipo no la necesitamos para nada. Y nuestra tarea es proteger a la sociedad de posibles virus y enfermedades peligrosísimas que pueden traer consigo las llamadas escorts de Dubái. Putin visitará próximamente la zona de la llamada Operación Militar Especial, pero no es seguro. Les cuento. Entonces, le aconsejan a Putin que vaya urgentemente a su operación militar especial, ya que los problemas comunales están causando gran inquietud entre los habitantes de las nuevas regiones. Los analistas del Kremlin dicen que los habitantes de Donetsk, Mariupol y otras ciudades de la llamada RPD están indignados por las condiciones de vida. Y por eso, estos mismos analistas aconsejan a Putin ir a la zona donde se lleva a cabo la llamada Operación Militar Especial. Se recomienda al presidente que vaya a la zona de la Operación Militar Especial en un futuro próximo, para mostrar que las nuevas regiones están bajo nuestra atención especial, no solo en el papel, sino también en la práctica, explicó una fuente del equipo de Kiriyenko. Otro interlocutor en el Kremlin subrayó que tanto Kiriyenko como Faizulin viajan de vez en cuando a la RPD, pero esto no influye mucho en la resolución de los problemas comunales. La visita de Putin a su país también debería levantar la moral de los militares, señala el informe. ¿Resolver los problemas cotidianos de la gente? No.
No, ¿por qué? Sería mejor unirse a la gente con uniforme militar y dar otra conferencia pseudohistórica sobre la Gran Rusia. Eso es exactamente lo que necesitan, por ejemplo, las personas en Donetsk, que llevan varios años viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo sin agua. A los hombres ucranianos en los territorios ocupados, los rusos los obligan a unirse al ejército de la Federación Rusa, mediante presión, chantaje y causas fabricadas. Nuestros colegas de Slitstvo.info encontraron a uno de esos hombres. Iván Vikarev, de 22 años, de la región de Zaporizhia, firmó un contrato en el centro de detención preventiva. Después de escuchar, tienes dos opciones: quedarte en la cárcel o ir a la guerra. Él eligió ir a la guerra y terminó en el frente y posteriormente en cautiverio ucraniano. Ahora está siendo juzgado por traición a la patria. No quería quedarme, era la primera vez y no quiero estar en la cárcel. Y no de inmediato. Aquí, en el corazón del Centro de Coordinación Estratégica, el equipo de especialistas supervisa minuciosamente cada una de las operaciones críticas que se desarrollan en tiempo real, asegurando que todos los protocolos de seguridad y logística se ejecuten con la máxima precisión técnica para garantizar el éxito total de la misión actual. Del Estado Mayor para el trato con prisioneros de guerra dicen que historias como esta no son una excepción. El representante del Estado Mayor, Piotr Yatsenko, explica que hablar de una elección voluntaria en tales casos es muy difícil. Los ocupantes ejercen presión psicológica sobre los hombres en edad de reclutamiento para obligarlos a aceptar la ciudadanía rusa y luego firmar un contrato bajo la amenaza de arresto, confiscación de bienes, despido del trabajo o deportación. A menudo las personas son detenidas por motivos inventados y luego se les ofrece la liberación bajo la condición de firmar un contrato. Tras el inicio de la invasión a gran escala, Rusia creó en las partes ocupadas de las regiones de Zaporizhia y Jersón los llamados comisariados militares, que elaboran listas de hombres en edad de reclutamiento y los preparan para la movilización. Ellos se preguntan por qué tardan tanto en ser intercambiados. La razón es que la parte rusa no está interesada en ello, porque la parte ucraniana siempre está lista para el intercambio. ¿Cuáles son tus planes? ¿Sales del cautiverio y luego qué? Primero hay que salir. ¿Después? Entonces eso es todo. ¿Volverás a luchar? Si la patria lo dice, claro que iré. ¿Por qué consideras a Rusia tu patria? Porque nos trataron con normalidad y no como nuestro gobierno. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, decenas de miles de ucranianos ya han sido movilizados ilegalmente. En el Estado Mayor afirman que alrededor del 15% de los prisioneros de guerra ingresaron al ejército ruso desde territorios temporalmente ocupados. Este es otro crimen de guerra que Rusia comete contra el pueblo ucraniano. Parece que el famoso "las mujeres darán a luz más" ha alcanzado un nuevo nivel. En Rusia, las mujeres darán a luz hijos para el Estado. Y en el Kremlin declaran que los primeros, como ellos mismos los llaman, niños estatales deben aparecer este año. Se trata del proyecto Kuko. En el marco de Kuko, el Kremlin está creando casas de maternidad donde mujeres cuidadosamente seleccionadas quedan embarazadas y dan a luz, especialmente para el Estado. En Minsk tuvimos ciertos problemas con la selección de las parturientas y los futuros padres para el nacimiento de los niños estatales. Hubo 3 embarazos que lamentablemente terminaron de forma prematura. ¿Los niños no nacieron? También entre las mujeres seleccionadas para participar en el proyecto Kuko, se identificaron varias con puntos de vista hostiles. Allí se infiltraron elementos que aman a Occidente y se oponen a la operación militar especial. Pero se deshicieron de ellos. Las mujeres seleccionadas pasaron controles adicionales. Estoy seguro de que los primeros niños dentro del proyecto serán concebidos en un futuro próximo y nacerán este mismo año. Mientras que los padres de estos niños serán oficiales cuidadosamente seleccionados que participaron en la operación militar especial y en la política. Y también está la cuestión de los Lada para los héroes de la operación especial. En el caso de los niños estatales resulta que el problema está resuelto. Pero hablando en serio, esto ya es, en mi opinión, una locura total. No hay manera de justificarlo. Una distopía. A los ucranianos los están deportando en masa de 2 países a la vez. En Estados Unidos y Polonia, los ucranianos son detenidos y deportados pese a tener documentos vigentes, según informa la BBC.
Tras el endurecimiento de la política migratoria por parte de la administración Trump, el Servicio Federal de Migración está llevando a cabo redadas masivas y detenciones de ucranianos que se encuentran en Estados Unidos bajo el programa U4U, incluso si sus documentos están en regla. Algunos de ellos son enviados a centros de detención y en muchos casos ya se ha iniciado el proceso de deportación. Por cierto, el programa U4U fue iniciado debido a la invasión a gran escala de la Federación Rusa. También se informó sobre la muerte de un ciudadano ucraniano en el centro de detención ICE Miami. Sin embargo, las circunstancias del incidente aún se están esclareciendo. Según estimaciones de periodistas, actualmente hay alrededor de 200,000 refugiados ucranianos en una situación incierta, quienes teóricamente podrían ser expulsados del país en cualquier momento. Y todo esto debido a la nueva política de Trump. Y ahora hablemos de nuestros vecinos. En Polonia, 91 ucranianos fueron detenidos y deportados en el marco de una gran redada contra la migración ilegal en todo el país. Entre los 147 extranjeros detenidos también había 14 georgianos, 8 bielorrusos, 3 moldavos, 2 rusos y otras 29 personas de diferentes países. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Escríbanlo en los comentarios, será interesante leerlos. El año de la unidad de los pueblos, proclamado por Putin, no va según lo planeado. Los pueblos marginados de Rusia ya no atacan solo a los borrachos Iván en los parques y portales, sino que han pasado a agredir a estrellas ricas y exitosas e incluso a diputados. Las víctimas del acoso se están convirtiendo en los llamados héroes de la operación militar especial, así como sus esposas e hijos. La comunidad rusa intenta defenderlos, pero su actividad solo aumenta el número de delitos, porque a menudo, durante los altercados, golpean a personas. De apariencia no eslava. El año de la unidad de los pueblos, proclamado por el dictador Putin, está transcurriendo entre comillas con mucho éxito. Pero, ¿qué era lo más importante? Existía un respeto profundo e infinito hacia los diversos pueblos que formaban parte de Rusia. Se mantenía un respeto absoluto y total hacia su cultura, sus tradiciones ancestrales y hacia sus propios valores espirituales. Los pueblos oprimidos de Rusia ya no golpean solo a borrachos, a los Ivanes en los parques y portales, sino que han pasado a atacar a los ricos y exitosos. Atacaron a una conocida actriz rusa, Vatnik, y a sus hijos. Queridos míos, buenas personas, me llamo Artamonova Ana, soy actriz, directora de cine y madre de muchos hijos. Madre de 4 hijos. Desde el año 22 voy al frente, doy conciertos en hospitales, mi apodo es Solnishko, rayito de sol. Vi como 3 hombres corrían hacia mí, todos. 3 hombres de unos 40 años en chándal, complexión atlética, y ante mis ojos empezaron a matar a mi hijo y a su amigo. Me golpearon cruelmente en la cabeza y los riñones. Hola chicas, me gustaría saber exactamente qué es lo que están haciendo en este preciso momento y cuál es el motivo principal de su actividad actual. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Dime, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Muestra tus documentos. Tenemos documentos, no te preocupes. Y yo dudo. Llevo viviendo aquí 41 años, desde el 85. Da miedo que vivas aquí. Esto es lo que nos asusta, a tu lado. Sal de aquí. Los migrantes lanzaron una piedra contra el diputado de la Duma estatal Matveyev y ahora se enfrentan a más de 10 años en una prisión de máxima seguridad. Pude presenciar a 3 jóvenes, 2 tayikos y un uzbeco, que estaban golpeando a un hombre usando palos de madera. Decidimos detenernos en ese instante para intentar frenar esta acción violenta e ilegal. Mi clavícula de conductor se rompió y me golpearon la cabeza con una piedra. Pienso que se espera que los plazos sean serios porque, por supuesto, debemos luchar contra la delincuencia migratoria. Por supuesto, los veteranos de la llamada SVO, que son obviamente odiados en la sociedad, también se convierten muy a menudo en víctimas de enfrentamientos. Soldado de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Trabajo en la zona donde se lleva a cabo una operación militar especial. Pido ayuda a la comunidad rusa de la ciudad de Nevinomysk. Mientras estoy aquí, mi familia y yo estamos siendo amenazados por una familia de azerbaiyanos de Dagestán. Nosotros... Acabo de salir del coche y entonces vino el golpe. Una multitud vino hacia nosotros y entonces comenzaron los golpes y Andrei quedó inconsciente inmediatamente. Sí, probablemente 15. Intentamos reanimarlo. ¿Hay bandas criminales étnicas en tu ciudad? Sí. Y había muchísima gente allí.
Queremos prometer que la comunidad rusa tomará bajo su control todo este asunto. Y los hijos de estos llamados veteranos, a quienes en las escuelas los niños de otras nacionalidades golpean en grupo. Vladimir Viktorovich, me dirijo a la comunidad rusa en busca de ayuda, debido a la constante presión física y moral por parte de los estudiantes mayores, provenientes de Asia Central, así como a la falta de reacción de los funcionarios. En muchas escuelas no solo se ha formado esta situación, sino que también hay lugares donde los niños rusos son discriminados. Si les importa su vida, si quieren vivir en Rusia, no se puede permitir que los niños sean golpeados en grupo aquí. Castigar según sus propios detalles o criterios. Por cierto, la llamada comunidad rusa está desempeñando un papel cada vez más importante en todo este sistema. Ya explican abiertamente cómo actuar correctamente en peleas masivas con musulmanes, a quienes llaman directamente animales. El diputado Del Yagin aprueba este enfoque. Incluso llegó a declarar que se debería prohibir alquilar apartamentos a musulmanes debido a sus valores viciosos. Enviaré mi solicitud, incluyendo una petición para revisar en general la asignación de viviendas a compatriotas trabajadores, quienes incansablemente nos enriquecen culturalmente con sus valores tradicionales, porque la poligamia, al igual que la violación de menores, desde cierto punto de vista, también es un valor tradicional. Los miembros de la comunidad incluso se permiten humillar a celebridades rusas si no se comportan de manera correcta. Miembros de la comunidad. Yo como si estuviera borracho. Oh, estoy cansado. Hoy vi una publicación y un video en el que aparecen personajes de nuestro mundo del espectáculo. Lazarev, el de orientación trasera, y Babkina, la transformista, insultan a los chicos que interpretaban canciones rusas antiguas. En mi opinión, lo hacían de manera muy digna. Este conjunto no solo recuerda las canciones de nuestros antepasados, sino que tampoco nos deja olvidarlas a nosotros. Y estos, como dije, personajes irresponsables y descarriados de todo tipo, lo impiden. Resulta que por mucho que las autoridades hablen del supuesto unidad de los pueblos, cada vez da más la impresión de que las regiones rusas se mantienen unidas solo por una vieja cinta adhesiva reseca, que está a punto de romperse. Durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría a Moscú, Putin ordenó liberar a 2 militares del ejército ucraniano que estaban prisioneros. Con ciudadanía húngara, el Grupo de Coordinación para Asuntos Relacionados con los Prisioneros ya ha emitido una declaración sobre la transferencia de los prisioneros. Para el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, esto es una provocación por parte del Kremlin. La entrega por parte de Rusia de 2 ucranianos prisioneros al lado húngaro constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. El Grupo de Coordinación para Asuntos de Prisioneros condena el acto de transferencia de ciudadanos ucranianos entre Hungría y el país agresor y lo considera una provocación rusa. Su objetivo es, una vez más, atacar las convenciones de Ginebra y el derecho internacional, así como intentar deteriorar las relaciones entre 2 países europeos en el marco de la agresión híbrida de Rusia contra Europa. La exalcaldesa fue juzgada por mantener relaciones sexuales con un menor de edad. La mujer de 43 años fue declarada culpable de mantener una relación sexual con el amigo de 16 años de su hijo. La sentencia condenatoria se dictó después de que el adolescente con quien tuvo la relación íntima declarara que estaba ebrio cuando ocurrió el incidente. En pleno año 2024, el hijo de la exfuncionaria contó que vio por la ventana cómo su madre tenía relaciones sexuales con su amigo. La hija de la mujer declaró que vio a su madre y al joven de 16 años acostados uno sobre el otro. La propia mujer presentó su renuncia al cargo de alcaldesa de la ciudad unos días antes de ser arrestada. En ese mismo año, 2024, de hecho esto ocurrió en la ciudad de De Ridder, en los Estados Unidos de América, y la acusada es su exalcaldesa. Se llama la señora Roberts. Pues bien, sobre esta historia escribió el medio The New York Post y ahora la señora Roberts enfrenta hasta 10 años de prisión, según informa el prestigioso medio. Eso es todo. Denle like al video y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.